Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Noticias Hudson Valley, New York. Estamos hoy con un invitado muy especial, junto a Vladimir Quito, pero antes vamos a saludar a nuestro compañero Gustavo Espinosa. Hola, Gustavo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos, Diana. Saludos a nuestro público que cada día y en distintos momentos han estado enlazados con Noticias Hudson Valley en New York, pues llevando la información, los acontecimientos y fundamentalmente en este tema de las elecciones de Ecuador, invitando a nuestros candidatos que estarán representando en caso de ser electos a la circunscripción de Estados Unidos y Canadá. Pues es muy importante este conversatorio y los que vengan a fin de fortalecer la democracia, la participación. Para lo cual, pues como dijo Diana, tenemos la invitación hecha a nuestro candidato Vladimir Quito, que en esta noche está frente a ustedes, a la comunidad y a la sociedad ecuatoriana. Bienvenido, Vladi, buenas noches. Sí, es muy buenas noches a cada uno de ustedes, Gustavo, Diana. Gracias por la oportunidad a Hudson Valley News por tener estos espacios que son muy importantes para poder llevar el mensaje a nuestra comunidad y también que conozcan más a fondo la trayectoria de cada uno de los candidatos. Es importante hacer este tipo de análisis para que estas elecciones que vamos a tener el domingo 7 de febrero del 2021 tengamos una verdadera representación. Muchas gracias a toda la gente también que se conecta de los diferentes estados. Un saludo especial a cada uno de ustedes y pues estamos aquí para compartir con ustedes las inquietudes que pueda tener nuestra comunidad. Gracias, mi Vladimir. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Pero antes de comenzar, vamos a saber un poquito más de Vladimir. Vladimir, eres un joven quiteño que emigró a Estados Unidos a la edad de 18 años. Para saber un poquito más, especialista en asuntos globales como conocimientos en políticas sociales, económicas y democráticas vinculadas en el desarrollo de los ecuatorianos con presencia internacional, especialmente a la juventud ecuatoriana. Y cuando se trata de su educación, tiene un máster en Ciencias y Asuntos Globales de la Universidad de New York University, licenciatura en Ciencias Políticas de New Jersey University, grados asociados de Justicia Criminal de Hudson Community College y un bachiller en Ciencias Sociales y Colegio Nacional de Polivalente de Juan de Salinas. Eso es un poquito de la educación de Vladimir. Pero antes, Vladimir, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Quién es Vladimir? Gracias, Diana. Soy un joven soñador con muchos anhelos, muchas aspiraciones. Como tú ya lo mencionaste un poco en la biografía, soy una persona que emigró a este país como miles de ecuatorianos que tenemos que pasar por esa migración riesgosa, arriesgando nuestras vidas, arriesgando a nuestra familia y empezar de nuevo. Es un capítulo nuevo en la vida de cada uno de los migrantes al cruzar la frontera. Viene uno cargado de muchos sueños, de tener a nuestra familia en mejores condiciones, de tener a nuestros hijos en un mejor nivel de educación y sobre todo de contribuir para la familia y que al futuro es una contribución que se hace para el país. Así es como llegué a este país lleno de muchas esperanzas y esas esperanzas se las fueron construyendo en compañía de mi familia, que es el pilar fundamental del desarrollo de mi persona aquí en este país, especialmente, como digo, el de nuestras madres, porque la madre es la que nos empuja siempre a los hijos a seguir adelante, tanto en educación, en el trabajo o como seres humanos con buenos valores. Y eso es algo muy importante que los llevo siempre y digo que los que somos afortunados de vivir con nuestros padres, pues es muy importante para la formación personal de cada uno de nosotros. Adicionalmente a eso, tú mencionaste la educación que pude lograr en este país, rompiendo todas las barreras, todos los esquemas que muchas de las personas tenemos, tanto en problemas de documentos, en problemas de miedo, de temor, de que tal vez no somos seguros de que sí podemos acceder a una educación superior en este país y romper todas las barreras, inclusive las del idioma, que es algo muy importante. Y también no olvidar el trabajo social. El trabajo social es algo muy importante que a nosotros nos tiene que fortalecer cuando vamos de la mano desarrollándonos en este país. ¿Y por qué lo digo esto? Porque si nosotros venimos de este país y ya podemos
estabilizarnos, necesitamos echar la mano a nuestros compatriotas, necesitamos ayudar a la gente que sigue viniendo a este país y que tal vez pasa por peores condiciones. Entonces, es muy importante que también nosotros seamos conscientes y entendamos que el trabajo social también nos ayuda a nosotros a enriquecernos como personas, porque nuestros corazones necesitan también tener esa parte social de trabajo con la comunidad. Y eso es lo que también hemos realizado en conjunto con varias organizaciones, en especial Juventud Ecuatoriana, que siempre los agradezco porque ha sido una plataforma que me ha servido a mí para crecer como profesional, como persona y seguir apoyando a que más jóvenes puedan también alcanzar sus estudios universitarios en este país. Fue una de las primeras organizaciones, como digo, que me abrió las puertas. Fui uno de los primeros ganadores de las becas y eso a mí me dio una oportunidad, me fortaleció y dije, pues hay un apoyo de mi comunidad, hay que continuar y decir que sí se puede. Vladimir, qué gusto saber de todo ese trayecto que tú has venido construyendo, desarrollándole desde ser un migrante que cruza de forma indocumentada, llegar y pelear todo un espacio que no es fácil desde entrar a aprender el idioma, desde adentrarse en todo una problemática que viven los migrantes y me parece fundamental. Y luego que ganas la beca, en el tiempo del presidente Correa con el CENESID, tú regresas al país y nuevamente te involucras a trabajar en la Superintendencia de Poder del Mercado, ayudando a toda esa comunidad. Tú conoces muy bien todo el sentir y las necesidades del pueblo ecuatoriano. Me gustaría y nos gustaría saber cuál es tu análisis del momento actual que vive el país con la situación. Para ponerte ejemplos, tenemos aquí, por ejemplo, que en este momento, en estos 4 años de gobierno, vamos a hablar de gobierno, tenemos el 50% más del PIB comprometido ya a la deuda externa. Tenemos, por ejemplo, la ley humanitaria, supuestamente que iba a beneficiar a los trabajadores, mermó en un 50% el poder adquisitivo de los trabajadores. Hechos, por ejemplo, como todo el tema de corrupción que ha sonado a nivel mundial, hechos como la desatención en plena época de la pandemia del COVID-19, hechos como, por ejemplo, más de 150,000 desempleados y subempleados en el país. ¿Cuál es tu análisis, ya que tú eres parte? Bueno, vamos a después topar ese tema. ¿Cuál es tu análisis del momento que vive el país? ¿Cuál es tu punto de vista? Tú como político en este caso y como alguien que quizás también huyendo de eso saliste en algún tiempo, pero ahora las situaciones del país son esas las que se encuentran. ¿Cuál es tu punto de vista? Así es, Gustavo, vamos en orden, ¿no? Justo cuando uno sale de nuestro país, sale justamente por las malas decisiones de los gobiernos, es decir, las malas administraciones en el tema económico, sobre todo, que nos han fracturado, nos han segmentado a toda la población ecuatoriana y miles de migrantes han tenido que salir del país. No está de más mencionar el tema de la corrupción. El tema de la corrupción no es que viene solamente en este gobierno, es un tema que viene ya abarcando varios gobiernos y por los cuales han sido inclusive derrocados por estos actos de corrupción, que es lamentablemente el cáncer que nosotros tenemos en la población ecuatoriana y que hay que cambiarlo, pero no hay que cambiarlo simplemente poniendo un presidente que sea mi presidente favorito, sino más bien cambiando desde la casa, cambiando desde el hogar, educando a nuestros hijos, que son las próximas generaciones. Si queremos cambiar, tenemos que cambiar desde la casa, educando cuando alguien viene a cobrarle la renta o alguien viene a cobrarle las deudas, no hacerle mentir al hijo, que esas son pequeñas cosas que a veces parecen insignificantes, pero que eso conlleva que los hijos cuando crezcan, sean profesionales, mientan y hagan actos de corrupción. Así que es fundamental construir una nueva sociedad desde los valores forjados en cada uno de nuestros hogares. Hablamos del tema de salud, totalmente devastado con la situación que vive nuestro país. ¿Por qué? Porque ha habido una mala administración. Ha habido una mala administración en el sector de salud. Tenemos directores que han sido nombrados, directores que ni siquiera saben del tema de salud. Y eso ha conllevado a que en los momentos de pandemia, donde en realidad necesitábamos profesionales de la salud que sepan, que creen estrategias para solventar los problemas, no lo hicieron, porque todo se ha manejado políticamente y esto es lo que nos ha llevado. Esos han sido los resultados de una mala administración.
tenemos en el tema de la deuda externa, Gustavo, lamentablemente las decisiones que se han tomado han sido tomadas sin consultar con la comunidad, sin consultar con la colectividad, ni siquiera con el movimiento. El movimiento Alianza País fue el que le dio el triunfo al presidente Lenín Moreno, pero nunca se tomó en cuenta el movimiento, nunca por lo menos se enfocaron en leer siquiera los estatutos, en leer el tema ideológico del movimiento. ¿Para qué fue creado el movimiento Alianza País? Y es lo que ha conllevado esas decisiones. Por eso es que nosotros decimos, no es que hoy por estar en campaña decimos que el presidente no ha sido parte de nosotros. Nosotros le llevamos a que gane. Lamentablemente nunca gobernó con el movimiento Alianza País. Y esto es lo que nos ha llevado, a tomar estas malas decisiones económicas, a no fijarnos en cuál es el sentir de la gente, que el alza, que justamente el quitar los subsidios de la gente, esto va a afectar y es lo que sucedió en octubre, el levantamiento de los colectivos sociales. Entonces, son temas que no se han consultado con la gente, son temas que han tenido agendas personales, que han construido en contra totalmente de la población ecuatoriana y que eso es lo que nos lleva a una inestabilidad económica. ¿Y a qué conlleva la inestabilidad económica? Tú hablabas, Gustavo, de cifras. Hablamos de cifras que lamentablemente no han sido beneficiosas para el país. Tenemos personas que quieren invertir en el país, pero cuando van a ver el índice justamente de la estabilidad política y económica del país, se van a dar cuenta que no es un país que nos brinde las garantías para yo poder ingresar al país e invertir en mi país. Ni siquiera la propia comunidad migrante. Te comento, hace unos par de días tuve una ponencia en la Universidad Técnica de Machala en la cual analizábamos el tema de las remesas. ¿Qué sucede? Y me preguntaban los estudiantes de economía, ¿por qué los migrantes no invierten en nuestro país? Cuando parte de las remesas, estamos hablando que las remesas es el segundo rubro más importante en el PIB ecuatoriano y que en realidad tenemos que enfocarnos en las remesas y ver de qué manera se puede articular para que esto pueda generar empleos, pueda generar emprendimientos, microempresas dentro del país. Entonces, es importante, como te digo, Gustavo, que todos estos análisis y lamentablemente que hemos vivido en estos últimos años en el país han sido momentos bastante difíciles para nuestra comunidad, bastante difíciles para nuestro movimiento, bastante difíciles para la gente migrante que vive en el exterior. Así que, como te digo, Gustavo, yo no soy una de las personas que tomó la decisión justamente decir que no porque nos ha traicionado el gobierno, porque el gobierno está mal. Mi decisión de correr para ser asambleísta fue porque yo fui marcado por esa migración, porque yo viví lo que es el dolor de correr el riesgo de perder la vida de mis hermanas en la frontera. Y eso que me marcó a mí es algo que yo siempre he llevado en la mente y he dicho que en algún momento cuando pueda contribuir con mi país para que cambiemos este tipo de administración que tenemos en la actualidad y en otros gobiernos, pues cambie y sea mejor. Pero también esta situación que nos lleva a tener ese liderazgo que no ha ido en función de nuestro pueblo, no ha ido, como te digo, con el consenso de las organizaciones sociales o de gente que ha trabajado con la comunidad. Es lo que también a mí me motiva y me impulsa a decir que necesitamos hoy tomar acciones y nosotros, la nueva generación, la gente joven, la gente adulta, compañía con todos, es un trabajo colectivo, podamos sacar al Ecuador adelante, Gustavo. En este punto específico, bueno, quisiera preguntarte, Vladi, ¿qué es entonces? ¿Es 35 o es mitad 35? ¿Es completamente 35 Alianza País? ¿Qué es Vladi? Para que la comunidad sepa quién eres políticamente. Yo, Vladimir Quito, inicié en las filas del Movimiento Alianza País en el 2009. Inicié cuando me sentía llamado por ese sueño de primero aprender ciencias políticas, porque esa es la carrera que yo seguí en el tercer nivel. Y cuando uno está estudiando, tienes esa motivación de involucrarte en temas políticos para ir aprendiendo. Y yo en ese momento ingresé a las filas de Alianza País. Conozco varios compañeros de los cuales he aprendido y compartimos grandes momentos, inclusive el tema de las campañas que hacíamos acá en New Jersey, en Nueva York, con las banderas, con los vehículos, siempre con ese sueño, porque hablamos, una cosa es el movimiento, la estructura del movimiento, otra cosa son los actos de corrupción, porque hemos tenido personajes que han ido con agendas personales justamente a dañar la imagen del movimiento. Y cuando hablamos de que si soy de la 35, la mitad no, yo soy del movimiento Alianza País, soy del movimiento de la 35, pero soy de esa generación que levantó banderas que nunca fue tomada en cuenta, tal vez ni siquiera para decir votemos por este candidato que va, no, porque ya venían la mayor parte de las veces ya decidido quién va a ser el candidato, y no es así. Tienen que ser procesos democráticos, elecciones internas,
que nos puedan ayudar a fortalecer esa militancia y también de formación. Una autocrítica que siempre he tenido dentro de nuestro movimiento es de que nos ha faltado formación de los nuevos cuadros. Y eso es lo que nos ha llevado inclusive a tener estos desfases. Esa pelea que, como algún momento algún personaje mencionó, que es como la separación del papá y la mamá. Unos se fueron con el papá, otros se fueron con la mamá. Pero me he quedado en el movimiento porque yo llevo esa convicción de que los ideales con los que se formaron el movimiento Alianza País han sido los que hicieron los cambios más importantes del país. Yo fui beneficiario de una de las becas, Gustavo. Entonces, para mí, el tema de del cambio que sufrió nuestro país es muy importante. Así que yo me mantengo aquí y sé que la gente que no está tal vez de acuerdo con ciertas cosas que ha sucedido, pues se ha ido. Hay gente que se ha cambiado a otros partidos políticos. Ese no es mi caso. Me mantendré aquí porque yo estoy firme de que el movimiento no es el responsable, sino han sido los personajes que han ido con agendas particulares para enriquecerse de los bolsillos, porque el hacer política es hacer un servicio a la gente y no a servirse de la gente, Gustavo. Entonces yo soy una persona que asumí con responsabilidad, con compromiso y estoy convencido de que vamos a llevar ese mensaje y a cambiar esa estructura. Y los que tengan que irse, pues se tendrán que irse, Gustavo, porque ya es hora. Es hora justamente de depurar de que gente que vaya con agendas personales todavía esté dentro de las filas de no solamente nuestro movimiento, sino de varios otros movimientos. Diana, tenemos la palabra Claro. con Diana también. Sí, claro, Vladimir, personalmente he visto que siempre ha estado involucrado en la comunidad, siempre ayudándoles a los demás, siempre yendo la milla extra que le digo yo. Basado que estás en la comunidad, has visto muchas necesidades y ha sido una de las inspiraciones que te tomó a tomar esas decisiones. ¿Cuáles serían las cosas que si llegarías a ser electo para asambleísta, que cambiaras? Bueno, te comento, Diana, que nosotros tenemos 5 ejes muy importantes dentro de nuestro plan de trabajo. Y dentro de esos ejes fundamentales tenemos el tema de la reactivación económica, tenemos el tema de la salud, que es sumamente importante, tenemos el tema de la educación, la identidad y el tema de movilidad humana. Cuando tú me preguntas del trabajo que hemos hecho, pues ha sido un trabajo social que ha sido enfocado justamente en educación, por ejemplo, en proveer e impulsar a que más jóvenes se vayan preparando en universidades, de que ese talento que tenemos los ecuatorianos no sea desperdiciado y que cuando terminen un high school no vayan y busquen un trabajo en una factoría o en McDonald's o en Burger King, no. Lo que queremos es de que los ecuatorianos, los hijos de las nuevas generaciones, pues puedan acceder a la educación. Hoy tenemos muchas más oportunidades, hay más becas, hay más organizaciones, inclusive estados que con sus gobernadores, alcaldes están promoviendo becas para jóvenes indocumentados. Tenemos DACA, tenemos jóvenes que, te digo algo que el programa que más me llena de alegría de haber contribuido es que cuando se aprobó este permiso temporal para jóvenes que puedan puedan acceder a una licencia, que puedan tener un permiso temporal de trabajo, pudimos llegar a mucha comunidad, a muchos jóvenes, conversar con ellos, incentivarles a que apliquen por esto, porque parte de la desinformación que tenemos en nuestra comunidad es lo que nos ha llevado a no poder acceder a los diferentes programas. Y eso es lo que me motiva. Yo creo que más que cambiar, lo que debemos hacer es trabajar con estos aspectos que ya lo hemos venido haciendo, es decir, en temas de salud. En Nueva York nada más hay una infinidad de programas que la gente indocumentada inclusive puede beneficiarse. Hay nuevos programas, pero ¿qué nos falta? Nos falta la información, nos falta que las organizaciones sociales contribuyamos llevando ese mensaje, indicándole a la persona que no tiene documentos que sí puede acceder a un sistema de salud. ¿Qué sucedió en la pandemia? En la pandemia tuvimos muchos porcentajes altos de latinos, no solo ecuatorianos, que han fallecido. ¿Y por qué sucedió eso? Porque usualmente nosotros, como personas indocumentadas, tenemos ese miedo de ir al hospital. 1, por los altos costos. 2, porque la información que creemos que vamos a dar es una información que se va a enviar a migración y posteriormente vamos a tener problemas. Pero ese desconocimiento nos lleva a que no nos hagamos ni siquiera un chequeo anual. Y a lo mejor yo tengo un problema de diabetes y como me dio el COVID, recién ahí voy a ver que estoy con una diabetes crónica y lamentablemente ya no hay una salida para eso. Entonces, yo creo que es importante que ese trabajo se vaya realizando, se vaya coordinando inclusive, y el trabajo del asambleísta tiene que ser aquí, tiene que estar enfocado en su territorio. Ya las experiencias que hemos tenido de que se han ido al Ecuador y se dedican allá, necesitamos trabajo en territorio, trabajo con las organizaciones, un trabajo más en equipo.
Justamente, Vladimir, justamente iba a topar ese tema. En el año, en el 2005, por ahí se creó la Secretaría Nacional del Migrante, CENAMI, una entidad que brindaba, digamos, apoyo legal, psicológico, acá a los compatriotas ecuatorianos, incluso toparon temas, con temas tan dolorosos, por ejemplo, con el tema de Marcelo Lucero en Pacho, que prácticamente fue muerto por el tema de odio racial. Justamente, ¿tú crees que es importante que se mantenga aquí en los Estados Unidos en general, o un lugar donde el asambleísta puede estar en contacto con la comunidad y pueda moverse aquí, porque ahora tiene que estar yendo y viniendo, y eso obviamente hace que esté alejado del vínculo con la comunidad? ¿Tú qué piensas acerca de eso? Nos podemos dar cuenta hoy, Gustavo, que la pandemia nos ha dejado lecciones buenas y malas, pero hay que tomar el lado positivo, por ejemplo, el tema tecnológico. Ahora vemos que toda la comunidad está conectada en redes sociales, toda la comunidad está viéndonos, por ejemplo, aquí desde la facilidad de su hogar, sin tener que tal vez poner en la televisión o en la radio, sino nos están viendo desde su celular. Y esto nos debe dar un ejemplo de que sí podemos contactarnos con la gente, tener una conversación mutua con nuestra comunidad. Además de eso, yo considero, Gustavo, que el equipo que tenemos con nuestra compañera Marta Vega en Miami, Cristian Franco en Canadá y Sofía Buñay en Minneapolis nos tiene que fortalecer. No estoy de acuerdo en que tengamos o debamos tener una burocracia donde vayamos a contratar a más personal solamente para llevar adelante la oficina de un asambleísta. Tenemos jóvenes que quieren hacer pasantías en nuestro país, en instituciones del Estado, que a lo mejor los jóvenes, inclusive con una carta que se le puede emitir a la asamblea, gustoso estaría de recibir los mensajes que tienen o los pedidos de la colectividad. Es cuestión, Gustavo, de organizarnos, de trabajar, como digo, en equipo, porque el apoyo sí lo hay. No necesitamos nuevamente, como digo, tener tal vez a funcionarios que a lo mejor vengan solamente a ganar el sueldo y sin hacer el trabajo que se deba hacer. Como te digo también, es importante el trabajo con los asambleístas. Si yo llego a ir a la asamblea, tengo mis compañeros, que esas son personas que han estado trabajando en la comunidad y que continuarán haciendo ese trabajo. Que si algo yo tengo que coordinar con ellos, ellos serán la voz que tengamos acá en territorio, o de la misma manera en viceversa. Entonces es un trabajo que hay que hacerlo en equipo, Gustavo, y que sí se lo puede hacer. Y ahora con todos los avances tecnológicos, imagínate. Diana. Se lo ha dicho Vladimir. Vladimir, hay muchas quejas de la comunidad, se ha visto mucho, especialmente en los consulados, de sus horarios, de que no son flexibles, especialmente para las personas que trabajamos horarios largos. Se quejan de que no se contestan los teléfonos. ¿Cuáles serían los cambios que tú podrías hacer en ese caso? Nosotros necesitamos mejorar la atención en los consulados. Definitivamente es algo que se tiene que impulsar, es algo que se tiene que cambiar. Desde el tiempo que yo estuve en el consulado de New Jersey, estuve 2 años y medio, me pude dar cuenta de las cosas que sí se pueden hacer y de los cambios y las mejorías que podemos hacer dentro de estas oficinas consulares. Algo que nosotros debemos luchar como migrantes también, aprovecho, Diana, el espacio, es de que tengamos también representantes de la comunidad. ¿Y por qué tener representantes de la comunidad? Porque nosotros somos personas sensibles ante a los temas migratorios, somos sensibles ante los temas de vulnerabilidad, que si viene una persona desde Pensilvania manejando 4 horas para sacar una cédula, un ID consular, y llegó en una hora que ya no es, que cerramos las puertas, pero seguimos en las oficinas, debemos atenderle, debemos ser conscientes, debemos ser sensibles ante esta situación. Que si viene una persona de la tercera edad, una mujer embarazada, una persona con discapacidad, que bajo la Constitución, por ley, debemos atenderlos, hay que darles prioridad, pues. Si tenemos una persona que está detenido o que el lunes tiene una corte de migración y yo como funcionario consular está en mis atribuciones el responder y el darle ese apoyo, porque debemos dar la protección a los migrantes, ¿por qué no lo vamos a hacer? Entonces también hay que hacer una formación y hay que justamente analizar y revisar esa ley de extranjería. Hay que analizar cada uno de estos aspectos que puedan mejorar las instituciones. También hay que ver cuáles son el número de funcionarios que están en cada uno de los consulados. O sea, trabajamos en New Jersey con una cantidad inmensa que los sábados teníamos filas en la mañana y que para un personal corto
O sea, hay que también hacer los análisis técnicos debido a que qué porcentaje de funcionarios debe tener cada consulado de acuerdo al número de población ecuatoriana que existe. Entonces, estas cosas sí se pueden mejorar. Podemos hacerlo inclusive en el tema de lo que tú dices, Diana, de los horarios, trabajar de martes a sábado, que con mucho gusto la gente que no pueda ir entre semana pueda asistir el sábado. ¿Por qué no tal vez turnarnos los días domingos? Tenemos 3 consulados en el área triestatal, tal vez uno se turna un fin de semana, otro fin de semana, y de esa manera podemos abarcar y la gente pueda recibir mejor atención. Ahora, en el tema de los turnos que la gente se llama, el tema de las líneas telefónicas, es un tema de un sistema telefónico ya caduco. Necesitamos actualizar, necesitamos cambiar. Con todos los avances tecnológicos, simplemente es decisión política. Es decisión política para poder mejorar esos sistemas. Un mensaje de telefonía que por lo menos te diga cuando llames, marque el 1, ¿qué necesito para la doble nacionalidad? Y me pueda dar los requisitos que necesito para la doble nacionalidad, sin tener que yo viajar 2 horas solamente para pedir que me den una información en el consulado. Entonces hay muchas cosas que sí se pueden mejorar. Vladimir, justamente iba a topar el tema de educación. Tú te has empoderado, te has enfocado en el plano de la educación a través de Juventud Ecuatoriana y por todos tus méritos personales y que has venido haciendo. Si tú llegarías a ser asambleísta, ¿qué harías? ¿Qué ley tú pelearías para que efectivamente el migrante se sienta cobijado, empoderado de esa ley? Porque 4 años es poco políticamente, pero necesitas inmediatamente ponerte a trabajar, porque si tú no trabajas en ese tiempo, prácticamente no has creado y solamente has pasado cabildeando, como se dice, digamos, en general, y no has logrado concretar una propuesta. ¿Cuál es la propuesta que tú pelearías en concreto para que diga, yo hice esta pelea y la di hasta el final y se logró aprobar? Mira, Gustavo, inclusive ni siquiera crear nuevas leyes, sino más bien poderlas mejorar, cambiarles su normativa y sobre todo fortalecerles y que crezcan, ¿no? Hablamos, por ejemplo, el tema de las becas en el exterior, que es algo que nos beneficia a la comunidad migrante. Yo fui un beneficiario de las becas de CEDESID, un joven indocumentado que tal vez en mis sueños estuvo llegar a entrar a esta universidad de prestigio y si no tenía el acceso a las becas, nunca lo hubiese logrado. Y es el sueño de muchos jóvenes y que sí podemos dentro de este programa acceder a las becas, fomentar a las becas para la gente que tiene ese talento humano y que puede convertirse en las personas que van a contribuir en nuestro país, en conocimiento y en muchas otras cosas. La ley de educación superior es muy importante, igual que fortalezcamos ese trabajo, de que modifiquemos lo necesariamente importante. Como tú lo dices, Gustavo, a veces se pueden tardar años en construir una ley, pero si nosotros vemos en dónde sí podemos integrar a la comunidad migrante que pueda acceder y que se pueda mejorar el tema del bachillerato, por ejemplo, a distancia. Hay mucha gente justo, Vlad, te hago un punto más que de orden, un punto de observación. Mira, el planteamiento del tema de bachillerato, si bien es cierto, yo creo que han sido programas todavía que no han logrado tener su cuerpo y en realidad, que dé respuestas efectivas. Si tú bien sabes, aquí el GED, por ejemplo, una persona que quiere estudiar lo dan en un año, digamos así. Mientras tanto, tú para hacer en el país necesitas más de un año para hacerlo. Entonces, ahí ya hay una contradicción. Igual pasa en el tema de la seguridad social. El tema, por ejemplo, muchas personas, yo no sé cuánta efectividad en realidad, como idea, digamos, se ha creado con esa intención, pero ¿cuánta efectividad ha tenido? Cuando, por ejemplo, alguien que se inscribe al Seguro Social es con la visión de quizás ir ya después de jubilado, pero no atenderse quizás en este contexto, digamos, actual. Entonces, ¿cuál va a ser la efectividad que tú justamente estabas topando el tema de la educación, por ejemplo? Para que, digamos, alguien que quiera estudiar sea más efectivo y más bien los planes de aquí, de los Estados Unidos, es más efectivo que los planes de allá del país. Claro, claro que sí, Gustavo. Definitivamente, por ejemplo, el tema de las personas que se trabajan en el GD, hay muchas organizaciones sociales, inclusive Juventud Ecuatoriana en sus primeros años trabajó fuertemente en el tema del GD. Hay que fortalecer, porque lo que tú dices tiene mucha razón, de que la gente cuando hace un GD puede ingresar inclusive a obtener un trabajo, porque a veces hasta por el GD en algunas instituciones les piden, ¿no? Les molesta. Y por ejemplo, si quiero ingresar al Community College, ¿qué me van a decir? Que haya terminado la secundaria.
como tú lo mencionas, lo puedo hacer el GED y con el GED ya puedo inscribirme para ingresar a la universidad. Pero también, Gustavo, hay que ver en la gente que sí desea continuar con sus estudios. Ahora estamos viendo, hace 2 días tuve la llamada de una señora que quería inscribirse porque ya está terminando las inscripciones para el bachillerato virtual. Quieren aprender desde su casa y la Constitución obviamente nos ampara porque somos ecuatorianos, así estemos fuera del territorio nacional. Entonces hay que fomentar. Lo que nos falta, Gustavo, es de que esa información no llega a la gente, de que nos guardamos dentro de unas oficinas consulares y no llega a la gente, de que creemos que a lo mejor solo porque le ponemos en el Facebook ya la gente va a conocer. Es momento de trabajar con las organizaciones, llamarles, hacer un Zoom, invitarles, decirles, miren, hay estos proyectos, hay estos beneficios para que ustedes puedan hacerlo. Y la gente con gusto se va a inscribir. Ahora, lo que tú hablas, por ejemplo, yo sí discrepo un poco en el tema del seguro social, Gustavo. ¿Por qué te digo? Porque tuve el caso de un compatriota que lamentablemente tuvo un derrame cerebral, estuvo internado por 1 año aquí en un hospital y que ellos decidieron que se tiene que ir ya del hospital y le van a pagar inclusive la ambulancia para que se vaya al Ecuador. Yo tuve la oportunidad de trasladarle a él al Ecuador. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió allá? Que el migrante retornó y es una persona que había contribuido al seguro social voluntario. Entonces, ¿qué pasó? Oh, sorpresa, inmediatamente la institución de la zonal tuvo el acceso ya para poderle dar los beneficios que esta persona, como una persona afiliada, debe recibir. Entonces, Gustavo, nosotros no tenemos garantías. Te digo, como migrante indocumentado, cualquier persona no tiene garantías de quedarse en este país. Dios no quiere una enfermedad, algún momento te toca regresar, una deportación. Jóvenes han sido deportados, que regresen al país. Entonces, tienen que estar las instituciones listas y estos programas listos para beneficiar a la persona. Ya si la persona quiere regresar, como digo, en su jubilación, tal vez mucho mejor, que va a recibir esos beneficios. Pero si en algún momento tiene un problema, que Dios no lo permita, digo, regresar al Ecuador en condiciones críticas, pues pueda acceder a este servicio de afiliación voluntaria. Y además, algo muy importante dentro de nuestro plan de trabajo, te digo, Gustavo, es el de que se incremente un seguro para el tema de la repatriación, para ya no seguir mendigando muchas de las veces de que fallece un compatriota y tengamos que ir a esperar 4 semanas a que nos digan si la aprueban o no la aprueban, sino más bien tener un seguro que nos garantiza a nosotros de que si el día de mañana yo fallezco, pues puedan retornar mi cuerpo con total tranquilidad al Ecuador porque he estado aportando a este seguro. Entonces hay mecanismos que sí se puede trabajar, Gustavo, que sí lo podemos hacer. Lo que necesitamos es decisión política muchas de las veces. Entonces, esto sí nos ha ayudado. Es una afiliación, como te digo, que nos puede ayudar para que cuando la gente regresa al Ecuador con una enfermedad crónica. Gustavo, todos los días cuando estuve en el consulado habían personas que querían el pasaporte para viajar al Ecuador. ¿Por qué? Porque habían sido detectados cáncer terminal, habían tenido diabetes y entonces querían regresar al Ecuador ya a vivir prácticamente sus últimos días, como ellos lo decían. Pero si están afiliados, van a poder recibir estos beneficios. Por lo menos van a recibir la medicina o van a tener el acceso a un hospital para que les puedan tratar. Vladimir, usted lo ha mencionado, hay muchísima gente inmigrante que llegan, trabajan, construyen sus casas y se regresan a su casa simplemente o a su país solamente para morir. Y lamentablemente cuando ya están acá llevan muchos años y necesitan tal vez sacar un préstamo personal, necesitan hacer una vida aquí en Estados Unidos, porque son inmigrantes, se les cortan ciertos beneficios como pedir un préstamo. ¿Qué piensas sobre de crear un banco inmigrante aquí en Estados Unidos para los ecuatorianos? Bueno, Diana, son estudios y análisis que se deben hacer a profundidad. Yo no soy una persona que me gusta crear demagogias o ser un demagogo diciendo a la gente, vamos a crear esta institución, vamos a reducir el número de asambleístas, vamos a reducir el sueldo. No, hay que ser una persona que analice y que vea desde todas las perspectivas en el tema económico, en el tema financiero. Recordemos que muchas de las veces para constituir una sola organización o manejar una organización social, ustedes que han estado en la comunidad se van a dar cuenta que no es tan fácil. No digo que no es imposible, pero sí hay que hacer un estudio verdadero que nos permita indicar que el beneficio o el impacto que sea con la creación de este banco de migrante vaya a beneficiar tanto al migrante aquí como a su familia en el Ecuador. Lo que sí te puedo mencionar, por ejemplo, y te lo digo después de haber revisado varios documentos, es el tema de las remesas. Insisto, el tema de las remesas que envía la gente a nuestro país. ¿Qué sucede? Me llega a mí $400 cada mes. Yo soy un joven que debería estar activamente produciendo en el Ecuador, trabajando, pero estoy dentro de los índices de personas desempleadas.
pero como recibo una remesa de $400, pues yo cumplo con pagar todas mis cosas básicas, inclusive me puedo dar mis lujos de ir a la playa y de vacacionar. Entonces hay que hacer un análisis a profundidad de una educación a los familiares de los migrantes, para que ese dinerito que muchas de la gente manda con todo el esfuerzo pueda invertirse también, puede invertirse en crear una microempresa y de esta microempresa se pueda generar un empleo para 1 o 2 personas en la comunidad. Hay gente que ha regresado al Ecuador, por ejemplo, ferreterías, donde has podido contratar a 1, 2 o 3 personas y esto reactiva la economía del país. Esos son mecanismos, por ejemplo, que no es una locura y que sí se lo puede hacer y que nos ayudaría porque muchos migrantes están trabajando y envían remesas constantemente. Inclusive si vemos el boletín del Banco Central, vemos que los índices son bastante elevados, inclusive dentro de la pandemia, no es que la gente dejó de enviar remesas, continúa enviando remesas porque sus familiares necesitaban de esa ayuda. Y otra cosa adicional que nosotros tenemos dentro de nuestro plan de trabajo es el tema de crear estos proyectos que involucren a los GATS municipales, a las organizaciones sociales, y de esta manera se puedan construir proyectos que justamente ayuden al área local. Por ejemplo, es que la municipalidad o las personas, las autoridades de Girón quieren construir un conjunto residencial para familias de migrantes que se puedan beneficiar. Entonces, ¿qué hace? Hacemos un contacto con las organizaciones sociales de acá, de la gente de Girón o la gente de la provincia de La Suay que quieran unirse, que se cree un fondo y que inviertan en este proyecto. De la misma manera, el gobierno, el GAT municipal, tendrá que invertir su parte y en todo caso el gobierno central también poner un porcentaje. ¿Qué hacemos con esto? Creamos un capital de 3 instituciones distintas, tanto del tema central, tema del GAT municipal y las organizaciones sociales. Y creamos una urbanización que va a beneficiar inclusive para las familias de los migrantes, y ya que cuando compren esto se convierte en una inversión que han contribuido a nuestra población migrante y que tengamos resultados concretos y que sea una inversión que pueda ayudar a generar esta reactivación económica que necesita hoy por hoy nuestro país. Vladimir, en tema de fiscalización, ya que si ganaras la elección, obviamente el tema a preocuparse, digamos, a dedicarse es la fiscalización y que la creación de leyes. Sabemos que en New Jersey hay un edificio que está ahí. Sabemos que, por ejemplo, aquí en el consulado de Queens, la parte baja prácticamente eso ya no pertenece al consulado ecuatoriano. Y sabemos, obviamente, el consulado de Manhattan, pues es la oficina que se hizo en el anterior gobierno. Se ha hablado de una fiscalización de todo lo que existe para sacar todo un balance acerca de ese edificio y qué se va a hacer con ese edificio. Usted que ha estado dentro del consulado, dentro de, obviamente, de la cartera, digamos, de Relaciones Exteriores, llevaría a cabo una fiscalización de todo lo que ha acontecido y ver qué es lo que se va a hacer con ese edificio, que además es un importante costo para el país. Claro que sí, Gustavo, algo que yo tuve que enfrentar cuando a mi momento de llegar a la oficina consular en New Jersey es encontrarme con todo el expediente porque en ese instante la Contraloría estaba pidiendo la información de cómo se había manejado el tema de este edificio y lamentablemente revisar esta documentación y darme cuenta cuánto dinero ha sido gastado, ya te digo, Gustavo, sin un enfoque real y que hoy por hoy esté ahí botado. Tuvimos que hacer muchas de las veces uno mismo, ir a levantar la basura, los escombros que la gente lamentablemente ha dejado dentro del consulado, los grafitis, limpiar constantemente, las multas que existen sobre ese edificio, Gustavo. Es la casa de los ecuatorianos y no podemos permitir que esto siga sucediendo. Tenemos un espacio que ya es hora, es decisión política, Gustavo. Es simplemente una decisión política. Te digo que en el último análisis que se realizó para la construcción de este edificio se habla de un estimado de $500,000 para que pueda adecuarse las instalaciones y el personal se pueda trasladar a esta oficina que tenemos nosotros, que contiene inclusive parqueadero, que nos evitaríamos que nuestros compatriotas reciban tickets y se les lleve la grúa cuando tienen que esperar fuera de nuestro consulado. Entonces, hay que fiscalizar, pero también hay que hacer el lobbying correspondiente para que se ejecute esto, Gustavo. Dios no lo permita que en algún momento
quieran tomar esta decisión, que ya escuché por ahí que quieran vender este edificio, porque es nuestro, nos pertenece a los ecuatorianos, no le pertenece ni a este gobierno ni a ningún otro gobierno, le pertenece a los ecuatorianos, porque somos la gente que contribuimos con los impuestos para tener este tipo de edificaciones, y que es nuestro y que se debería ya implementar. Deberíamos tener esa decisión política, Gustavo, que no lo han hecho. Hemos tenido casi 6 años ese edificio ahí y no se lo ha hecho nada. Está ahí, estamos pagando, al contrario, por la limpieza, por las multas que tenemos y que no han respondido por esto, Gustavo. Pero ¿usted qué haría? ¿Cuál sería el planteamiento que tú dejarías a la comunidad frente a todo lo que está pasando? Porque no solo, ese es uno, digamos, de los edificios que está ahí, digamos, pero también hay gastos que se hicieron en el edificio del consulado de Queens, que la primera parte que estaba funcionando anteriormente ya no está. Pero ¿dónde están esos informes? ¿Dónde está esa fiscalización? Todo eso también la comunidad necesita saber para que las cuentas públicas, las cuentas de los ecuatorianos se lleve de alguna forma, de forma transparente. De acuerdo, Gustavo. El tema, el trabajo justamente que nos manda la Constitución a los asambleístas es el de legislar y también de fiscalizar. Hay que fiscalizar estos procesos, hay que revisar la documentación existente y hay que castigar también a las personas que tuvieron y estuvieron dentro de esta firma de contratos o de este manejo de esta administración que ha habido dentro de estos establecimientos que estamos conversando el día de hoy. Y posteriormente a ese proponer, como te digo, proponer el trabajo que se deba hacer. Inclusive, ya te digo, ha habido organizaciones de constructores, por ejemplo, compañías de construcción que han estado dispuestas y han dicho, consulado, aquí estamos para nosotros también ver si podemos ingresar dentro del proyecto. Imagínate lo que sería, Gustavo, de que el gobierno pueda poner una porción, una cantidad X de dinero y que las constructoras o un gremio de ecuatorianos diga, nosotros vamos a contribuir también para que pueda trasladarse nuestro consulado a este lugar. Es un trabajo en equipo, pero no, a los migrantes siempre no nos miran con esa atención que deberíamos hacer. Cuando nosotros vemos siempre con nuestras remesas, eso solo nos ven en números, pero hemos contribuido a que se mantenga la dolarización, a que se mantenga la economía del país y a generar ese circulante que muchas de las veces nos han hecho falta en las zonas donde no ha llegado. Así que hay propuestas, Gustavo. Lo que necesitamos es justamente esa decisión política de quienes nos van a representar, que luchen por esto, que se tenga algo propio como lo tiene Manhattan, por ejemplo, que tengamos algo propio para los ecuatorianos. Hay algunos mensajes, Diana, que si será posible leerlos, ¿no? Claro que sí, tenemos un mensaje de Cecilia Díaz que dice: Vladimir, Quito es el pueblo. Tenemos mensaje de Martita Vega: excelente, Vladimir, Quito, nuestro próximo asambleísta de Estados Unidos y Canadá. Vamos, si lo vamos a hacer, ese trabajo para nuestros migrantes. También tenemos mensajes de Silva Remache: esto es lo que necesitan nuestros queridos compatriotas, un joven con experiencia, con nuevos ideales y secretos con ética. Ya, también hay otro mensaje que dice, bueno, alguien que no está de acuerdo, cuota política de la traidora XM, ahora candidato a Alianza País, ningún voto para estos oportunistas. Creo que vale un punto de reflexión de tu parte, Vladimir. Bueno, yo respeto en realidad a toda la comunidad. El entrar en la ley electoral nos lleva a que tengamos personas que nos apoyen, personas que estén en desacuerdo. Yo respeto siempre, soy una de las personas en ese sentido que parte de la democracia, parte del fortalecimiento de nosotros como sociedad es de que tengamos gente que esté de acuerdo, gente que esté de desacuerdo, y eso nos ayuda a construir cosas mejores. Hay muchas críticas que inclusive nos pueden ayudar a mejorar a nuestras personas, pero siempre que tengan con un criterio de construcción, más no de maldad. A lo mejor ni siquiera me conocen, tal vez no saben quién es Vladimir Quito, pero ya va a los mensajes de ataques y, como digo, siempre estaré yo con ese compromiso, con la frente en alto, de haber servido a mi comunidad dentro del consulado, dentro de las instituciones en las que he estado, y siempre tengo ese orgullo de decirlo a todo el mundo, que pues me siento contento de que me hayan permitido poder servir a mi comunidad desde cualquier espacio. ¿Qué tal, Diana, si hacemos un pequeño recuento de algunos logros obtenidos por los migrantes? Sí, claro. Sí, Vladimir. Has trabajado en varias organizaciones y personalmente hemos trabajado juntos. He visto cómo has trabajado y has ayudado mucho a la comunidad, especialmente a la comunidad ecuatoriana. Una de las cosas que también queremos es cambiar, y he escuchado mucho aquí en la comunidad, es de la parte de la cultura.
Realmente estamos, especialmente hay lugares que especialmente si hablamos, por ejemplo, aquí del estado de Nueva York, donde Queens está el consulado, Manhattan, pero afuera de Queens, por ejemplo, en las otras áreas de Newark o otras áreas de Westchester, no vemos el consulado presente, excepto cuando hay un móvil o vez en cuando, y muchas personas se han quejado en eso, y especialmente que no hay el apoyo de la cultura y se está perdiendo eso. Entonces, ¿cómo tú apoyarías eso para mantener la cultura? Ya que estamos viendo en un país donde que realmente todos estamos en Naciones Unidas, ¿y qué me refiero con ello? Es que siempre tenemos donde otras personas se casan con otras personas de otros países y la juventud de hoy en día está perdiendo esa cultura. Y como ecuatorianos, como padres, queremos mantener eso. Claro que sí, Diana. Algo que siempre digo en todas las intervenciones que yo tengo es que el deporte y la cultura es lo que nos ha unido a nosotros como comunidad. Cuando hablamos de fútbol, cuando hablamos de voleibol, no nos importa de qué provincia seas, no nos importa de qué región seas, con que sepas jugar vóley es lo que nos unifica a nosotros como comunidad. Compartimos gastronomía, compartimos experiencias. De la misma manera en el tema cultural, cuando compartimos nuestra riqueza cultural que tenemos los migrantes, que eso ha ayudado inclusive a que muchos países en Europa, por ejemplo, vayan dinamizándose, inclusive aquí en Estados Unidos, y tengamos una sociedad multicultural que donde aprendemos de varias otras culturas. Y algo muy importante, Diana, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en Aprendiendo de mi Ecuador, un proyecto que se inició con en aquel entonces el cónsul de Nueva York, Gonzalo Lima, Paulina y varios otros docentes, amigos que queríamos algo para nuestra comunidad y se inició Aprendiendo de mi Ecuador. Es una escuelita donde los hijos de nuestros compatriotas ecuatorianos que no conocen Ecuador, muchos de ellos que nacieron aquí, puedan aprender lo que es de nuestro país, puedan aprender de cívica, puedan aprender lo que es nuestro, inclusive aprender a hablar español. Recuerdo que yo daba la clase de cívica y al momento de graduación cantamos el himno nacional del Ecuador y tú podías ver a todos los niños a viva voz y algunos de ellos ni siquiera hablaban muy bien el español, pero sabían claramente las notas del himno nacional del Ecuador. Darles a conocer eso me parece algo muy importante y de que estos proyectos que vayan tanto a la institución pública con las organizaciones sociales ayudan a que fortalezcamos esta identidad como ecuatorianos. Por eso es que dentro de nuestro eje de trabajo está el tema de identidad, que abarca el tema de artistas, el tema cultural, el tema de la música, el tema de la gastronomía ecuatoriana. Hablamos de que nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser ecuatorianos y debemos ir descubriendo mucho más de eso y enseñando a las nuevas generaciones. Tenemos en cada uno de los estados estas nuevas generaciones de jóvenes que van creciendo y que ellos pueden convertirse en los embajadores de nuestra identidad como ecuatorianos, que se sientan orgullosos, que conozcan de las raíces de donde vienen sus padres, porque es importante eso. ¿Por qué te digo, Diana? Porque cuando ellos aprenden, se sienten orgullosos de donde son, van a ser profesionales que retribuyan eso a su comunidad y de que vean a nuestra comunidad migrante no como alguien desconocido, sino como parte suya, como sus hermanos, como su gente. Entonces, eso nos ayuda mucho y como te digo, es algo fundamental porque unifica a la comunidad. Lamentablemente, la política muchas de las veces, el fanatismo a la política ha hecho que nuestra comunidad se divida, pero la cultura y el deporte siempre nos va a unificar. Vladimir, uno de los temas es muy importante que lo topemos sobre la ley de movilidad humana. Siendo los principios de la libre movilidad y ciudadano universal establecidos en la Constitución desde 2008, en el 2015 la Asamblea Nacional presentó el proyecto de ley orgánica de la movilidad humana. La ley aprobada fue en enero de 2017 y desde entonces ha sido catalogada como una de las mejores, digamos, leyes ejemplar a nivel de América Latina y el mundo. Pero, ¿qué le hace falta a esa ley según tu criterio, tu opinión? Ya que es un tema fundamental para poder, de alguna forma, que el migrante se sienta empoderado frente a una ley que cobija no solamente a los que estamos afuera, sino también a los que están dentro. Sí, Gustavo, definitivamente es una ley que en su momento nos dio una visibilidad a nivel de la región, de un país con mayor inclusión en el tema inclusive migratorio, pero nos falta mucho trabajar en el tema de nuestra comunidad migrante. Hablamos del tema migración en general, de la migración que llega a nuestro país, pero ¿qué sucede con los migrantes que estamos fuera? ¿Qué sucede con los programas
que tenemos nosotros como beneficios. ¿Qué sucede con el plan retorno, por ejemplo? ¿Qué sucede con los jóvenes que son deportados y deben, y justamente por el reglamento, deberían acceder nuevamente a una reinserción escolar dentro del país? De la gente que es deportada, ¿dónde están las fuentes de trabajo para que las personas que retornan sean considerados dentro de estas áreas y puedan nuevamente reintegrarse a la sociedad? ¿Qué sucede con los préstamos para la gente que ha retornado? ¿Por qué nos siguen pidiendo en algunas instituciones el récord crediticio cuando yo he vivido más de 20 años en Estados Unidos, regreso al Ecuador y quiero invertir porque quiero trabajar en algo y me dicen, no, tráigame su récord crediticio? ¿Cómo puede ser posible eso? O sea, necesitamos que haya, primero que nada, la educación a los funcionarios públicos de las distintas instituciones para que conozcan la ley. ¿Por qué menciono esto? Tuve la oportunidad, no voy a mencionar el nombre del joven, muchos de ustedes lo deben conocer, que retornó al Ecuador, fue deportado antes de graduarse. Y yo personalmente tuve que ir a hacer la inscripción junto con su madre a esta institución en Azogues. ¿Por qué? Porque nos encontramos con funcionarios que no sabían, que desconocían y que lo consideraban a un estudiante más de la zona de Azogues cuando era un joven que había sido deportado antes de graduarse y que le pedían requisitos que eran bastante difíciles de conseguir. Entonces necesitamos que se planteen mecanismos que vayan enfocados a la comunidad migrante nuestra, a ese protocolo cuando los migrantes regresan. ¿Qué sucede con las personas que retornan al país? Regresan sin nada. ¿Y dónde está el protocolo de seguridad que debería estar ahí? ¿Dónde está el MIES que debería acompañarlos a sus hogares? Brindarles esas facilidades, ese conocimiento para que sepan cuáles son sus derechos y dónde deben ellos acudir para que puedan beneficiarse de esto. Entonces, hay mucho por hacer, hay que hacer muchos cambios en esta ley, te digo, Gustavo. Sí, tal vez a nivel de la región ha sido muy bien vista, pero lamentablemente nos queda debiendo también a la comunidad migrante, porque hay que respetar. Recuerden, tenemos un programa del 4x4 que inclusive se quiso eliminar, es decir, más trabas a la comunidad migrante cuando la comunidad migrante es la que más aporta a la economía del país. Eso no debe suceder, eso no debe suceder. Entonces sí necesitamos trabajar, analizar a fondo, con profundidad, cuáles son esos beneficios, pero ojo, esta ley y las leyes que se vayan a construir no deben ser construidas solamente por asesores o profesionales en la materia. Debe ser construido desde las bases, con consultas de la gente, con los que están de acuerdo y con los que no están de acuerdo también. Porque como digo, mis colegas, por ejemplo, candidatos, pueden tener buenas propuestas y que el día que, por ejemplo, Vladimir Quito gane, pues me sienta y me reúna con ellos para poderles pedir qué es lo que debemos hacer adicionalmente a nuestro plan de trabajo. Porque eso es lo que debemos cambiar. El país ya no necesita discusiones, no necesita enemigos. El país necesita unidad, necesita que la gente se sienta a trabajar enfocada en los temas que la gente en realidad necesita para salir de la crisis. Diana, tienes... Vladimir, hemos recibido más mensajes. Uno de ellos es de Mario Lubicunga. Dice: Vladimir Quito, excelente representante para nuestros migrantes. Apoyo total, ya que es un joven con preparación para asumir el cargo del asambleísta. Vladimir Quito es la mejor opción para asamblea y ya sabes, el 7 de febrero vota por Vladimir Quito. Unos mensajes de las personas que te estiman mucho. Vladimir, ya para ir terminando la entrevista, ¿cuál sería el mensaje que le das a la juventud, a las personas que se están sintonizando por este medio, a nuestra comunidad ecuatoriana? Bueno, yo quiero enviar un mensaje a toda mi comunidad ecuatoriana de que volvamos a soñar, en tener un Ecuador mejor, un futuro mejor para nuestras familias, para la gente que estamos acá, y sigamos en la lucha, que sí podemos tener una verdadera representación en conjunto, ese trabajo en equipo, tanto niños, jóvenes, personas adultas, las mujeres que siempre nos han apoyado, siempre han estado ahí para la lucha. Sigamos en ese camino que lo vamos a construir todos juntos, de la mano, y sí podemos tener una verdadera representación. Confiados de ustedes, confiados en el apoyo, estoy comprometido para seguir trabajando por nuestra comunidad. Yo creo que es fundamental, luego de ver algunos mensajes, pues un poco, yo creo que es un llamado también a poder emitir los criterios digamos, con un poco de respeto frente a cualquier personaje que esté en la política. Yo creo que ante todo es fundamental, nosotros queremos generar eso, ¿no? Ese enlace, de acuerdo con la discrepancia política, de acuerdo con las disensiones que tiene la política,
y la vida, ¿no? Por eso estamos para debatir, por eso estamos para generar estos espacios de conversatorios y pues por supuesto, la política es eso, la política, la lucha de la historia de la política es la lucha de clases, es la lucha de propuestas, es la lucha de disensiones, de convergencias. Yo creo que en ese sentido nosotros estamos como medios de comunicación para ir construyendo todo este abanico, sin dejar obviamente como parte, pues, todas las opiniones, todos los comentarios que puedan emitirse, siempre dentro de un marco de respeto, fundamentalmente, para que esto vaya, digamos, de alguna forma llegando a un punto donde se pueda dialogar y se pueda entender dentro de propuestas que unifiquen quizás en algunos puntos al país y especialmente para el servicio de nuestra comunidad, porque al fin y al cabo es la comunidad de a pie la que sale a madrugar, la que sale a trabajar, la que está noche y día haciendo sus turnos diversos, distintos, las que van a sentir ese resultado en caso de que se haga una buena gestión. La comunidad queda y la comunidad sabe que todavía el padrón electoral nuestro realmente no hay ese interés todavía por empadronarse. Si es que hay que hacerlo, porque esa es la forma quizás también de cuestionar al candidato, de cuestionar a su trabajo, de cuestionar a todo lo que ha venido haciendo. Pero necesitamos también involucrarse fuera del país, fuera de las fronteras, inscribiéndonos para poder ejercer nuestro voto en las horas de tomar la decisión. También queda en nuestras manos, queridos amigos de la comunidad, esa parte, ¿no? Esa parte de la exigencia y esa parte de estar pendientes de lo que un candidato ofrece y al final no cumple al final de la contienda. Y hay candidatos que al final se desaparecen de la escena cuando tienen que también responsabilizarse y estar al pie, así como un trabajador se levante a las 5 de la mañana a dar de comer a su familia, a dar de comer a sus hijos y a luchar el día a día por sobrevivir. Pues para nosotros, muchas gracias, Vladimir. Pues este es digamos, el ring de la política y pues no va a ser la primera vez, vamos a seguir conversando y quizás hablando de otros temas ya cuando las elecciones hayan pasado y ver cuáles son los resultados y cuál ha sido también la participación de la comunidad ecuatoriana. Es que agradecerte también por esta noche, la participación. Diana, las últimas palabras. Usted lo ha dicho, creo que es muy importante que como comunidad nos registremos para votar, que vayan y voten por su candidato. Como he dicho, a veces nos quejamos de que los candidatos, X candidatos acá, pero realmente somos nosotros, el pueblo, quien decide votar y que nos enfoquemos la persona, no la lista. Yo siempre he dicho, no enfoquemos en la lista, sino nos enfoquemos de quién es la persona. ¿Quién realmente es esa persona? Que aprendamos de cada candidato, porque la persona es la que le hace la diferencia, no la lista. Porque yo creo que si hablamos de listas, como he hecho, y eso he visto mucho en mi comunidad, que siempre nos enfocamos eso, quién nada más, pero realmente veamos a los candidatos, que quienes están ahí para trabajando, quienes han servido a nuestra comunidad, más que enfocarlos que vayamos, votemos, que es muy importante. Aquí no pierde el candidato, sino pierde el pueblo, que es lo más importante cuando no votan y veamos por los candidatos que tengamos que votar y que escojan el que es el mejor. Entonces, y Vladimir, una vez más, gracias por lo que haces por la comunidad, gracias por tu tiempo. Gustavo, igualmente, gracias a ti. Sí, muchísimas gracias a ti, Diana, a ti, Gustavo, por el espacio que nos permiten a los candidatos en estos momentos llevar el mensaje. Por temas de pandemia, pues no podemos hacer aglomeraciones de gente. Y importante también lo que mencionó Gustavo, es el trabajo que debemos hacer todas las organizaciones sociales en ser más activos, más partícipes, no solamente criticar, sino también actuar y estar en esta contienda, como digo, jóvenes decididos, jóvenes soñadores que en algún momento quieran participar, no tengan miedo. Mujeres, es momento de que también ustedes lideren nuestro país, es hora. Y hoy tenemos, como digo, una compañera nuestra que es mujer y que va a liderar también la presidencia, que es muy importante que también haya esa visibilidad, esa participación. Muchas gracias a ustedes y a la gente que también nos sigue en redes sociales. Muchas gracias. Pronto estaremos una nueva oportunidad, amigas y amigos, pues ha sido un placer servirles y estaremos, como siempre digo, desde cualquier punto de la ciudad.
trayendo los diferentes acontecimientos que a día ocurren aquí en Nueva York. Gracias, Vladimir, una vez más. Gracias, Gustavo. Gracias a todos los que están sintonizados. Y una vez más, hasta muy pronto. Buenas noches.